Hola chicos, buen día. Buen día. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuántos somos? Buen día. Bien, ¿cómo van? Voy a tomar asistencia y empezamos, ¿sí? A ver. Belusi. Canal Euguren. Presente. Carta Lorenzo. Cosiardi María Constanza. Presente. Espinosa Pilar. Moslares Florencia. Muse Sonia. Pigliacampo. Quarteroni. Presente. Smith Aguado. Presente. Sosa Apenino. Presente, profe. Presente. Vázquez Melisa. Bustamante Agustina. Y Forcillo Sergio. Presente, doctora. O sea que hay gente conectada que no está conectada en realidad. Profesora, perdón, yo me conecté justo cuando estaban diciendo mi nombre. Ah, No tuve ¿quién tiempo. sos? Carta Lorenzo. Bien, Gracias. presente. ¿Quién más? Bueno, capaz nadie más. Perdón, doctora, nosotros pertenecemos a otra comisión y el Bien, doctor con Martín razón. Ugarte nos dijo que él estaba en su comisión como ayudante alumno y que si queríamos participar, como estamos próximos al examen. Bien, Entonces ¿y de qué somos comisión dos son? de la 4. ¿Y no tuvieron clase de este tema o lo...? No, sí, hemos tenido clase, pero queremos afianzar, Bien. queremos aprobar. Estamos Cifuente y yo. Bien, sí, no hay problema. ¿Nos da permiso? No, obvio, yo porque veía que había 10 personas conectadas y tenía, no sé, 7 presentes y digo, acá hay algo que no va bien. O sea, que usted Entonces, nos por da eso me permiso, sobraba nos gente. quedamos. No, Es como perfecto. Buen Muchas día, gracias. Camila. ¿Quién llegó? Ana María, ya. Ana María, ¿la de tu apellido? ¿Quién ingresó recién que no le puse el presente? Buen día. Mi nombre es Sonia Muse. Muse. Bien, ¿alguien más? No. Bien, bueno. Antes de empezar, tenemos que terminar con el tema de notificaciones, ¿sí? Y vamos a ver hoy resoluciones judiciales. Antes de terminar con notificaciones, ¿hay alguna duda de los medios de notificación que vimos la semana pasada? Ministerio de Ley, notificación por cédula, personal, tácita. ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? En la comisión 2, a otra profesora de la cátedra, le decían que en la notificación por cédula, el plazo comienza a contar el mismo día de la notificación. ¿Eso está bien o está mal? Está mal. Día siguiente. ¿Está qué? A ver, uno, porque si hablan todos no se escucha. Está mal. Queda notificado ese día, pero el plazo empieza a correr a partir del día siguiente. Bien, perfecto. O sea, el día de la notificación no cuenta. El plazo empieza a contar al día siguiente hábil. Si quedó notificado un viernes, ¿sí? Empieza a contar el plazo el lunes. Perfecto.
Bien, bueno, entonces, si no hay ninguna duda, vamos a terminar con notificaciones. Nos quedaba notificación por edictos y notificación por radiodifusión. La notificación por edictos está contemplada en el artículo 145 del Código. No es muy habitual y además es una forma de notificación que tiene un carácter excepcional, ¿sí? O sea, la persona que pretenda, o la parte que pretenda notificar por edictos, tiene que acreditar en el expediente que ha hecho todas las diligencias tendientes a ubicar el domicilio de la persona, ¿sí? Y no lo logró. Entonces, no tengo el domicilio de la persona. ¿Cómo puedo acreditar que traté de encontrar el domicilio de una persona? Voy a enviar un oficio a la Cámara Nacional Electoral, ¿sí? Para que me indiquen el último domicilio de esa persona. Puedo enviar un oficio a la Policía Federal. Puedo enviar un oficio al correo, ¿sí? Para que me informen el domicilio que estas entidades tienen registrado de la persona que yo quiero notificar, ¿sí? Entonces, si yo mandé ese oficio a todas estas reparticiones y o ninguna lo tiene o las que lo tienen, la notificación fue infructuosa, en realidad, si ninguno lo tiene, sería la opción, puedo solicitar la notificación por edictos. ¿Dónde se publican estos edictos? En 2 lugares. En el diario de mayor circulación del lugar, que en nuestro caso, ¿cuál sería el diario de mayor circulación del lugar? El diario de la capital, doctora. En el diario de la capital, ¿sí? Y a su vez también en el boletín oficial, que el boletín oficial no lo lee nadie, salvo los abogados, cuando necesitamos hacer algún tipo de diligencia en donde se publiquen edictos en este boletín. Entonces, en estos 2 lugares hay que publicar edictos, ¿sí? Por el plazo que establezca el juez, y el edicto va a tener todos los requisitos de la cédula, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos los requisitos que debe contener la cédula? Bueno, todos esos requisitos va a tener que contemplar el edicto. Y se va, el día de la notificación, ¿sí? Va a ser el último día de publicación. Entonces, si se publica, por ejemplo, por 3 días, la persona queda notificado el último día de la publicación, ¿sí? Y al día siguiente, hábil, empieza a contar el plazo que tenga para contestar la demanda, por ejemplo. Bien. La notificación por radiodifusión o televisión es exactamente igual, ¿sí? Salvo que en la notificación por edicto se publica en el diario y en el boletín oficial, y en la notificación por radiodifusión o televisión también es de carácter excepcional, pero de donde surge en un medio de televisión, ¿sí? O en un medio radial, en donde se va a transmitir también el mismo contenido que contendría el edicto en la publicación en el diario. Y la resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión. E igual es en la publicación por edictos. Creo que lo dije mal. La resolución se va a quedar notificada no el último día de la publicación, me corrijo, sino al día siguiente de la última publicación queda notificada la resolución. Ay, Dios. Bien, y por último, el artículo 143 establece otros medios de notificación, ¿sí? Que pueden, siempre a pedido de parte y que el juez lo autorice, suplir la autorización por cédula. ¿Qué son? Perdón, la notificación por cédula. ¿Qué son? La notificación por correo electrónico oficial, por acta notarial, que es la que hace un escribano, por telegrama con aviso de entrega o por carta documento con aviso de entrega, ¿sí? Estos son medios de notificación que van a suplir, ¿sí?, la notificación por cédula, o sea, los supuestos del artículo 135, que vimos la clase pasada.
Bien. Entonces vimos notificación Ministerio de Ley o automática. Notificación tácita, la del préstamo del expediente, que ahora la realidad es que no se usa porque para los expedientes nuevos que son virtuales, esta notificación ya carece de sentido. Notificación por cédula, notificación personal, notificación por edictos, notificación por televisión o radiodifusión y estos 4 medios de notificación que vimos recién del artículo 143 que suplantarían la notificación por cédula, siempre y cuando la parte lo solicite y el juez así lo autorice. Y finalmente, en cuanto al tema de notificaciones, tenemos que hacer mención al artículo 149, que habla de la nulidad de la notificación. ¿Qué establece el artículo? Dice que la notificación que se hiciera en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores será nula. O sea, que esto lo mencionamos la clase pasada, antes de empezar la clase. No hay ningún medio de notificación distinto a los que leímos, a los que establece el código, que son los que vimos en clase, ¿sí? No se puede inventar un nuevo medio de notificación. No puede ir la parte a la casa, tocarle timbre, dejarle un papel o una copia de la demanda. Eso no es una notificación. Bien, los únicos medios de notificación son los que establece el código. No obstante esto, el artículo aclara que, sin embargo, siempre que del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, ¿sí? O sea, de la resolución de la cual se plantea la nulidad, la notificación surtirá sus efectos desde entonces. Entonces, si una parte plantea que una notificación fue nula porque no se cumplió con alguno de los requisitos que se establece en los artículos anteriores, la contraria puede argumentar, contestar este planteo de nulidad de notificación, manifestando que, no obstante lo que está diciendo la parte que plantea la nulidad, sí tuvo conocimiento por tal y tal motivo, que surge del expediente. Entonces, sí se tiene por notificada esa resolución. Sí se demuestra que, no obstante lo que se plantea en la nulidad, tuvo conocimiento de la resolución que motivó este planteo. ¿Bien? Bueno, entonces, con esto solo nos quedaba para terminar la clase de notificaciones. Básicamente es fácil y está en el código, por eso no quiero ahondar mucho. Está en notificación por edictos, por radiodifusión y televisión, los medios alternativos del 143 y la nulidad. O sea que el tema de notificaciones, en cuanto al código, va desde el artículo 133 al 149. Bien, esos son los que se tienen que estudiar. Obviamente se complementa con un autor del que estén estudiando. Si tienen un código comentado, quizás sea más fácil de estudiar, y con lo visto en clase, y los modelos que tienen cargados, ¿sí? También mírenlos en el campus. ¿Bien? Bueno. Vamos a ver ahora el tema de hoy, que son resoluciones judiciales. En la unidad 10, es corta, artículo 160 al 163, ahí están los distintos tipos de resoluciones judiciales. Al articulado le suman para estudiar el autor que estén eligiendo, y en el campus les dejé algunos modelos para que vean también, ¿sí? De los distintos tipos de resoluciones judiciales. Bien. ¿Cuáles son los tipos de resoluciones judiciales que plantea el código? Ya lo vimos esto, si hacemos memoria, lo vimos en la parte de... no lo vieron conmigo este cuatrimestre. De juez. En deberes de los jueces. Lo vieron creo que con el doctor Espinosa justo en este cuatrimestre, que no lo vieron conmigo. Bien, hay un artículo, un inciso que hace mención a los distintos tipos de resoluciones judiciales, ¿sí? ¿Cuáles son las resoluciones judiciales que menciona el código? Son 4. Providencias simples, sentencias interlocutorias, sentencias homologatorias,
y sentencias definitivas. Esos son los 4 tipos de notificaciones que plantea el código. Perdón, de resoluciones judiciales. No hay más que esas 4. Bien, vamos a empezar viendo los requisitos comunes a las 4. O sea, los 4 tipos de resoluciones judiciales deben tener estos 3 requisitos. Por un lado, redacción por escrito, indicación de lugar y fecha, y la firma del juez o presidente del tribunal, dependiendo de si se trata de un órgano unipersonal o colegiado. Bien, entonces, estos 3 requisitos ya no los vamos a repetir más porque son comunes a los 4 tipos de resoluciones judiciales. Vamos a empezar entonces con las providencias simples. Están contempladas en el artículo 160 del Código y son aquellas que solo tienden al desarrollo del proceso u ordenan actos de mera ejecución. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la clase pasada del traslado? Que era una resolución, cuando vimos creo que el primer despacho en la parte de notificaciones, ¿sí? Que yo le subí, esa resolución la tiene encargada en el campus, que decía de la demanda, entre otras cosas, de la demanda instaurada por el actor, traslado a la contraria por el plazo de 10 días. Bueno, ese traslado, ¿qué tipo de resolución era? Dijimos, era una providencia simple. ¿Bien? Esta resolución no requiere sustanciación. ¿Se acuerdan que también vimos el concepto de sustanciación? Entonces, el juez, para resolver, para emitir, para dictar esta resolución, no hace falta que previo le dé traslado a la contraria y escuche a una y escuche a la otra y después emita su dictamen, ¿sí? No es necesaria la sustanciación, como sí sucede en las sentencias interlocutorias que vamos a ver ahora seguidamente. En las providencias simples, no. Bien, entonces, en las providencias simples, requisitos, esto no lo dije todavía, los requisitos tienen solo los comunes, no tienen requisitos propios este tipo de resolución judicial. A su vez, no requieren sustanciación, ya que se tratan de resoluciones que solo tienden al desarrollo del proceso, ordenan actos de mera ejecución, para que el proceso continúe. No resuelven ni la cuestión de fondo, no resuelven cuestiones incidentales que surgen a lo largo del proceso. Entonces, ejemplos. Las que agregan un documento. Por ejemplo, acá tengo, no sé si este sí tienen algunos, yo no sé si es el mismo, debe ser otro. Pero, por ejemplo, Mar del Plata, 27 de junio de 2022. Agréguense las contestaciones de oficio que anteceden y firma. ¿Sí? Entonces, ¿resuelven algo? No. Están agregando unos documentos. ¿Por qué sucede esto? Porque nuestro proceso es escrito, no es oral. Entonces, todo lo que presentan las partes viene seguido de una resolución judicial. Si presentan unos oficios, como en este caso, ténganse por agregados los oficios. ¿Bien? También es una providencia simple, un ejemplo de providencia simple, la resolución, ¿sí? Que designa la fecha para una audiencia testimonial, para la audiencia de vista de causa, para la audiencia preliminar. La que dispone la apertura de la causa a prueba, también es una providencia simple. ¿Bien? Entonces, requisitos, solo los comunes, está contemplada en el artículo 160, no requiere sustanciación. Es la más simple de todas las que vamos a ver. Por otro lado, tenemos las sentencias interlocutorias. Estas están contempladas en el artículo 161 del Código.
Y estas sí resuelven cuestiones incidentales planteadas por las partes durante el transcurso del proceso. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de esto? Una excepción previa. Bien. ¿Quién lo dijo? A ver si te puedo ver. Yo, Martín. ¿Martina? Bien. Martina, entonces, perfecto. Vamos a hacer cronológicamente cómo se resolvería entonces. El actor interpone, bueno, vamos directamente a la demanda, la demandada. En la contestación de demanda se opone una excepción. Bien. El juez, ¿qué va a hacer en ese momento? Cuando lee la excepción que opuso el demandado. Dar traslado a la otra parte. Bien. Esa resolución, ¿qué tipo de resolución es? Una providencia simple. Perfecto. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la que da el traslado a la excepción es la providencia simple, porque es la resolución que genera la sustanciación. ¿Sí? Le doy traslado. Una vez que el actor contesta esa excepción, ahí el juez sí dicta la sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque se cumplió con la sustanciación. Escuchó a una, escuchó a la otra, ¿sí? Y resuelve. Si el actor no contesta, pero está debidamente notificado, ¿se cumplió o no se cumplió con la sustanciación? Sí, se cumplió. Se cumplió, perfecto, Sí, se cumplió. Decidió u omitió o se le pasó el plazo, pero no contestó. Pero se le dio la posibilidad, ¿sí?, de emitir su opinión o de su defensa. ¿Bien? Y después se dicta esta resolución que se llama interlocutoria. ¿Resuelve la cuestión de fondo? No. ¿Sí? Está resolviendo cuestiones incidentales. Otro ejemplo muy claro de esto es el beneficio de litigar sin gastos, que pide alguna de las partes. El juez, antes de otorgarle en todo o en parte el beneficio que solicita alguna de las partes, le va a dar traslado a la otra, para que se oponga seguramente, y después resuelve. El beneficio de litigar sin gastos, ¿qué resuelve? La cuestión de fondo, si quién tiene razón en la demanda, si el actor tiene razón en los hechos que planteó y los pudo acreditar, no. Lo que va a resolver es si esa persona tiene o no los recursos suficientes para afrontar los gastos del proceso. Nada más. Después se debatirá la cuestión de fondo. ¿Bien? ¿Cuáles son los requisitos de este tipo de resolución? Son 3. Además de los comunes, que ya los vimos, le tenemos que sumar 3 más que son los requisitos propios. Este tipo de resolución tiene que estar fundamentada, tiene que contener la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas, y también tiene que tener el pronunciamiento sobre las costas. ¿A quién se le van a imponer las costas de esa incidencia? Bien. Profe, Entonces, ¿podrías sí. repetir la segunda, por favor? Sí, tiene que hacer mención de la decisión que toma el juez, ¿sí?, en forma expresa, positiva y precisa. Además de plantear los fundamentos que lo llevan a tomar esa decisión, que lo hace previamente. Gracias. Bien. En tercer lugar están las sentencias homologatorias. ¿Ya vieron modos anormales de terminación del proceso? No. Bien, ya van a ver que tienen el modo normal de terminación del proceso, que ¿cuál es? La sentencia definitiva. La sentencia definitiva. Ahora, no obstante esto, también hay modos que la doctrina los denomina anormales, ¿sí?, de terminación del proceso, que son conciliación, transacción, desistimiento del derecho y del proceso,
allanamiento y caducidad de instancia. Ya van a verlos en particular, pero en lo que refiere a las sentencias homologatorias, que están contempladas en el artículo 162, establecen que se van a dictar este tipo de resolución, ¿sí?, cuando haya en el proceso un desistimiento, una transacción o una conciliación, ¿sí? El proceso termina por alguna de estas cuestiones, porque se llegó a un acuerdo. Conciliación es un acto tripartito, porque el acuerdo se llega en presencia del juez. La transacción es un acto bilateral, porque la transacción la realizan las partes, ese acuerdo al que llegan las partes, y se lo presentan al juez, ¿sí? Y el desistimiento, dependiendo de cuál sea, también lo hace una parte con o no el consentimiento de la otra, ¿sí? Siempre, en realidad, el que desiste es el actor. Ya lo van a ver en profundidad. Lo importante es que acá se va a dictar una sentencia homologatoria. ¿Se acuerdan cuando vimos también mediación? Que en el caso de llegar a un acuerdo en mediación, ¿terminaba ahí? No, teníamos que pasar por el órgano judicial que había salido sorteado al momento de la designación o sorteo del mediador, para que el juez homologue ese acuerdo que llegaron en mediación. ¿Bien? Entonces es lo mismo. Acá en el marco del proceso se llega a una conciliación, una transacción, un desistimiento, y no es que termina ahí. Las partes en el estudio llegaron a un acuerdo, listo, terminó el juicio. No. Ese acuerdo hay que presentárselo al juez. ¿Para qué? Para que el juez lo corrobore, verifique que no se estén vulnerando los derechos de ninguna de las partes, y lo que va a dictar es una sentencia homologatoria. ¿Sí? Ahora, esta sentencia homologatoria puede tener dos resultados. O decide homologar el acuerdo al cual, o la transacción o el desistimiento que acordaron las partes, o decide no homologarlo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que saber acá es que la sentencia homologatoria no tiene una forma propia, como sí tiene la providencia simple, que ya dijimos los requisitos, y la sentencia interlocutoria, que ya dijimos los requisitos. La sentencia homologatoria no tiene requisitos propios. Entonces, va a adoptar la forma de una providencia simple si el juez decide homologar lo planteado por las partes. Y va a adquirir la forma de una sentencia interlocutoria si el juez decide no homologarlo. Entonces, el nombre de la resolución judicial no es ni providencia simple ni sentencia interlocutoria, es una sentencia homologatoria. Pero va a adquirir la forma de una o de otra dependiendo de si homologa o no homologa. Si no homologa el acuerdo o lo que le hayan planteado las partes, adquiere la forma de una sentencia interlocutoria, porque la sentencia interlocutoria tiene, ¿sí?, un requisito que son los fundamentos de por qué llevan al juez a tomar esa decisión. Entonces, es importante que el juez fundamente por qué decide no homologar, por ejemplo, un acuerdo al cual hayan arribado las partes mediante una transacción. ¿Bien? Entonces, es muy importante saber que es un tipo de resolución autónoma, sí, se denomina sentencia homologatoria, pero no tiene forma propia. Adquiere la de una providencia simple o la de una sentencia interlocutoria, dependiendo de si decide homologar o no homologar el acuerdo al cual hayan arribado las partes. ¿Bien? Bien, finalmente, la más larga, y esta me voy a detener más porque es la más, quizá la más compleja. El artículo 163 contempla las sentencias definitivas. Bien. ¿Qué son las sentencias definitivas? Es el acto decisorio emanado del juez que va a poner fin ¿a qué? Al proceso. Litigio. A las cuestiones de fondo, ¿sí? No las incidentales, que ya vimos que eso se resuelve mediante una interlocutoria,
a las cuestiones de fondo planteadas por las partes. Entonces, por favor, abran todos el código en el artículo 163, que lo vamos a ir leyendo entre todos. Son 9 incisos. El inciso primero, ¿qué dice? ¿Alguien que lo pueda leer? La mención de lugar y fecha, doctora. Bien. ¿Y el inciso 9 qué dice? La firma del juez. Bien, entonces, si a estos 2 incisos le sumamos la redacción por escrito, estamos hablando de qué tipo de requisitos. Comunes a todos. Los comunes, las demás no los mencionan, pero la sentencia definitiva sí. Entonces, el inciso 9 y el 1 y el 9 los dejamos aparte porque hablan de los requisitos comunes, ¿sí?, a todas las resoluciones judiciales. En cuanto a los demás incisos, del 2 al 8, la doctrina los divide en 3 partes. En los resultandos, los considerandos y el fallo. Esto no lo van a encontrar en el código, ¿sí? Sí, en los libros. Resultandos, considerandos y fallo. Vamos a analizarlos por separado a cada uno y vamos a ver qué incisos están contemplados en cada una de estas partes. Entonces, los resultandos es una síntesis de lo que pasó en el proceso. ¿Quién puede leer entonces el inciso 2 y el 3? Que son los 2 incisos que están contemplados en esta parte que se denomina los resultandos. El 2 dice el nombre y apellido de las partes, y el 3, la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Bien, entonces, ¿qué va a empezar haciendo el juez al dictar una sentencia definitiva? Tendrá que poner Mar del Plata, 27 de junio de 2022, y va a empezar contando quiénes son las partes y cómo se fue desarrollando el proceso. El actor planteó tal cosa, el demandado planteó tal otra cosa, ¿sí? En tal foja ya no hay fojas porque ya los expedientes no son en papel, pero bueno, en tal día se dictó la resolución o se abrió la causa a prueba, se produjeron estos determinados medios probatorios, se presentaron los alegatos y estamos para dictar sentencia, ¿sí? Va a contar qué es lo que pasó en el proceso hasta llegar al momento de dictar la sentencia definitiva. Abran, por favor, el campus, que hay un archivo en la unidad 10 que se denomina Modelo de estructura de sentencia definitiva. A ver si va a ver. ¿Lo tienen? Los que son de otras comisiones no lo van a tener. Bueno, no lo puedo compartir por acá tampoco porque estoy en el celular y no sé compartir pantalla. Pero después se la pueden pedir a algún compañero que se las pase por mail, ¿sí? Que la descargue del campus y se las pase por mail. Muchas gracias. Bien. Bueno, entonces ahí van a tener. Resulta, dice. ¿La tienen los demás? Así no la... Así vamos, Sí, vamos. Perfecto. Resulta. Entonces, empieza. Que a fojas 6 a 17 se presentan por un lado los actores. Bueno, en este caso es el nombre y representación de su hijo menor, ¿sí? Con el patrocinio letrado del doctor tal, promoviendo formal demanda de daños y perjuicios contra tal persona, ¿sí? Y o quien fuere titular registral del vehículo automotor Fiat modelo tal, patente tal, y lo que solicitan, ¿sí? Que se condene al responsable a abonar la suma reclamada de acuerdo a los rubros que se detallan, más intereses y costas del juicio. Que cuenta cuáles son los hechos, ¿sí? Qué es lo que pasó, detalla cuáles son los rubros que se reclaman por los daños que reclaman los actores, y después continúa diciendo que, corrido el traslado de ley y debidamente notificado el accionado, que es
que es el demandado, y la citada en garantía, que también evidentemente de acá se demandó a la compañía de seguros porque es un accidente de tránsito, se presentan a fojas 35 y 50, este es un expediente viejo que todavía tiene fojas. Él, como apoderado y en su representación, evidentemente acá el demandado actuaba, ¿sí? El abogado del demandado actuaba como apoderado y no como patrocinante letrado, porque directamente se presentó el abogado. El doctor tal, bueno, quien niega los hechos, da su versión. A fojas tal se abrió la causa prueba, a fojas tal se certifica sobre el vencimiento del periodo probatorio. ¿Esto ya lo vieron, estos pasos con la doctora Santiago, si no me equivoco? Alegatos, vencimiento de... Sí, profe, lo vimos. Ya lo vieron. Bien, entonces va haciendo un reconto de todo lo que fue sucediendo en el expediente. A fojas tal se presentaron los alegatos y se llamaron autos para sentencia. Y ahí estamos. Entonces, en los resultandos, incisos 2 y 3 del artículo 163, va contando todo lo que sucedió en el proceso. ¿Bien? Continuamos entonces con las partes de la sentencia. Segunda parte son los considerandos. Esta es la parte más importante de la sentencia. ¿Por qué? Porque acá el juez brinda los fundamentos de por qué toma una decisión determinada. ¿Qué hace el juez en esta parte? Se remite a los hechos que ya detalló en la parte anterior, en los resultandos, lo contrasta con la prueba producida, aprecia el valor de la prueba. ¿Esto ya vieron la apreciación de la prueba? ¿Qué sistema tomamos para apreciar la prueba? ¿No lo vieron todavía? No, no lo vimos, profe. No. Bien, bueno, no andamos entonces. El sistema de la sala crítica, ¿sí? Aprecia el valor de la prueba y finalmente lo que hace es aplicar el derecho que considera es el apropiado para resolver la cuestión. Entonces, en los resultandos hace como va contando quiénes son las partes, qué se pidió en la demanda, qué se planteó en la contestación, cuándo se abrió prueba, alegatos, autos para sentencia, y ya en los considerandos es la parte más importante porque plantea sus fundamentos, ¿sí? ¿Qué medios de prueba toma para considerar que está acreditado o no está acreditado lo que se planteó en la demanda? Y aplica el derecho en esta parte. ¿Quién puede leer entonces el inciso 4 y el 5 del mismo artículo? Yo lo leo, profe. Bien. La consideración por separado de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior, Bien. los fundamentos y la aplicación de la ley. Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. Bien, cuando vean medios probatorios van a ver que están todos en un subtítulo del código, ¿sí? Testimonial, confesional, documental, pericial, reconocimiento judicial, informativa, creo que no me estoy olvidando de ninguna, pero hay una que no está, que son las presunciones, que está contemplado en este inciso del artículo 163, ¿sí? Que dice que cuando haya determinada cantidad de indicios, ¿sí? Que dice que tienen que ser fundados en hechos reales y probados, cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia le generan al juez la convicción de que eso sucedió, ¿sí? Un claro ejemplo de esto, para que lo entiendan, ¿ya vieron presunciones? No lo vieron todavía, porque no vieron medios probatorios. El otro día el doctor Vicente lo había nombrado, lo de las presunciones, pero no lo vimos. Bien. Se los explico con un ejemplo para que entiendan cómo funciona. Es como que en realidad mucho acá
tiene que ver porque el juez lo determina acá si considera que tantas presunciones para él le generan prueba, ¿sí? En la sentencia definitiva, pero también se relaciona con prueba porque es un medio termina siendo un medio probatorio. En donde se utiliza mucho esto de las presunciones es en un juicio de simulación, ¿sí? ¿Esto qué es? Chicos, ¿me escuchan? Sí, ahí volvió. Sí. Perdón, quise contestar una llamada que me entraba y en vez de contestarla, en vez de cortar la llamada, corté el Zoom. Bien. Les decía, un caso para entender esto de las presunciones es el juicio de simulación. ¿En qué se basa un juicio de simulación? Por ejemplo, la simulación de un acto jurídico. ¿Bien? Una compraventa. ¿En dónde? Un padre le vende a uno de sus hijos su casa, por ejemplo. ¿Sí? Los padres le venden a uno de sus hijos su casa. Otro hijo, ¿sí? Dice, esta compraventa es falsa, es simulada porque mi hermano nunca le pagó a mis papás por la casa, se la dejaron. Entonces, ¿cómo lo instrumentaron? Mediante una escritura, planteando una compraventa que yo sé que es falsa. Bien. Ahora, el hermano perjudicado, ¿por qué perjudicado? Porque en un futuro juicio sucesorio de los padres le están quitando patrimonio del acervo hereditario. ¿Bien? Si esa compraventa fuese real, porque no ingresaría a la sucesión de sus padres. Si ingresa a la sucesión de sus padres, esa casa en mitad, si son dos hermanos, en mitad para cada uno. Ahora se la están vendiendo a uno solo. Ahora yo, por ejemplo, hermano perjudicado, hermana perjudicada, no tengo un contradocumento que diga que esa escritura o que esa compraventa es falsa. ¿Por qué? Porque se hizo por escribano, se pagaron los sellados, se pagó el escribano, o sea, formalmente está bien hecha. Ahora, yo sé que mi hermano nunca le pagó a mis padres por esa casa, una simulación, pero yo no tengo prueba, yo no tengo un contradocumento que hayan firmado mis padres y que dijeron esta compraventa es falsa, no hay forma. Entonces, en estos tipos de juicios, el juez me habilita, la ley me habilita a probarlos con presunciones que ya están establecidas, sobre todo por la doctrina. Entonces, yo tendré que probar. Hay una presunción de estas que está en el código y que es legal, que es que cuando los padres le venden a uno de sus hijos, se presume que se hizo a título gratuito. Entonces, hay una presunción que es legal que está en el Código Civil. No recuerdo ahora el artículo. Pero después yo tendré que probar que mi hermano no tenía los medios económicos para abonar el precio que dice la escritura. Entonces tengo que probar de qué trabaja mi hermano, qué tiene mi hermano, ¿sí? Como para acreditar que no tiene los medios económicos para hacerlo. Que el precio que figura en la escritura es menor al real del inmueble. Entonces tendré que pedir una prueba pericial para que un martillero diga cuánto vale ese inmueble y que diga si el precio abonado se concuerda con eso o no. Tendré que acreditar que nunca hubo movimiento de dinero, o sea, que se evalúen las cuentas de mi padre y de mi hermano para acreditar que no se bancarizó esa operación. Tendré que acreditar que por lo general sucede que los padres continúan viviendo en la casa hasta que fallezcan, y una vez que fallezcan ya no se cae lo que se llama la reserva de usufructo, entonces ya quedaría la posesión a cargo del hijo al cual se la venden. Entonces, yo tengo algo que diga, ¿esto es falso? No, pero yo tengo muchas presunciones que las tengo que probar, todo esto que yo estoy diciendo, para generarle al juez la convicción de que yo tengo razón, de que esa compraventa fue falsa. Entonces, a esto se refiere el inciso 5, este es un ejemplo,
de lo que se refiere el inciso 5 cuando habla de las presunciones. Lo van a ver entonces cuando vean medios probatorios, porque es un medio probatorio que se agrega a los que enumera el código en el apartado de prueba, porque no está en el apartado de prueba. ¿Bien? ¿Se entendió a qué se refieren las presunciones? Tienen que ser muchas y sí tienen que estar probadas las presunciones. Lo que yo digo como un indicio, una presunción, tiene que estar probado. Entonces, si yo pruebo esto, y esto, el juez va a poder decir que esta compraventa fue falsa. Por más que haya una escritura que diga que mi hermano le dio tanta plata, ¿sí?, a mis padres. Espérenme un segundito que me desconecto y ya me vuelvo a conectar, ¿sí? 2 minutos. Sí. Hola chicos, perdón, ¿eh? Perdón, ahí estamos. Bueno, seguimos entonces.
Yo lo que quisiera ahora es, si tienen la sentencia de la que vimos recién, que está en el campus, van a ver, no lo puse, está bien, bueno. Acá el juez entonces, no lo copié porque como no se estaba explicando todo el caso en particular, tampoco lo valía hasta tener los fundamentos del ejemplo. Pero bueno, en esta parte entonces, ¿qué incisos entran? Como vimos recién, el 4 y el 5. Y en tercer lugar, la tercera parte de la sentencia definitiva es el fallo o parte dispositiva, ¿sí? En esta, el juez va a declarar, condena o sea, va a emitir, ¿sí?, la opinión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Tiene que contener lo establecido en el artículo 6, 7 y 8. En el inciso 6, 7 y 8 del artículo 163. ¿Qué principio se debe respetar o debe respetar el juez en esta parte de la sentencia definitiva? El principio de La congruencia. imparcialidad. De congruencia, perfecto. Perfecto. A su vez, el juez, además de emitir su decisión, va a tener que establecer el plazo en el cual deba cumplirse la obligación si fuese susceptible de ejecución, si esa resolución. Finalmente va a tener que pronunciarse sobre las costas, o sea, a qué parte se le imponen las costas, va a tener que regular los honorarios de los letrados y peritos intervinientes, y a su vez va a tener que emitir su opinión, decidir sobre la declaración de temeridad o malicia si alguna de las partes lo hubiesen solicitado. ¿Se acuerdan cuando vieron en el artículo 34, la primera parte, inciso sexto? Declaración de temeridad de malicia, que seguramente lo vieron, que se resuelve al momento de dictar la sentencia definitiva al final del proceso. Entonces, esta es la oportunidad en la cual el juez va a emitir o va a pronunciarse sobre la declaración de temeridad de malicia. Entonces, si ven en el ejemplo, fallo, dice, haciendo lugar parcialmente a la demanda instaurada por tal parte en nombre y representación de su hijo, y consecuentemente condenando a este último, al demandado, a abonar a los nombrados por hoy mayores de edad la suma de tanta plata distribuida en forma dispuesta en los considerandos, más los intereses calculados del modo allí indicados, a los 10 días de quedar firme la presente resolución, imponiendo las costas al demandado, y bueno, en este caso se difiere la regulación de honorarios hasta tanto se practique liquidación. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Que si ustedes ven el formato de una sentencia definitiva, van a ver que el fallo quizás son 4 renglones, pero lo importante es los considerandos, que es donde el juez emite la opinión de por qué, los fundamentos, no la opinión, los fundamentos de por qué arriba a la resolución, ¿sí? Entonces, si ustedes les llega una sentencia definitiva y les gana la ansiedad y quieren ver qué se resolvió, con leer el último párrafo ya van a saber la decisión del juez. Ahora, ¿por qué llegó a esa decisión? No la tienen en el fallo ni parte resolutiva. Van a tener que leer toda la sentencia. Y si ustedes ven una sentencia definitiva y no tienen ni idea de qué pasó porque no fueron abogados ni del actor ni del demandado, solamente les llegó una sentencia y la quieren leer.
la van a tener completa. ¿Por qué? Porque en los resultandos tienen todo el seguimiento del proceso. ¿Qué planteó el actor? ¿Qué planteó el demandado? ¿Cuándo se abrió prueba? En los considerandos tienen los fundamentos. Y al final ya tienen la parte resolutiva de lo que decide el juez al resolver la cuestión. No solo los fundamentos, en los considerandos, sino que también tiene la aplicación del derecho, que es importante. Profe, una pregunta. En Sí. caso que yo quiera apelar, ¿me puedo basar en los considerando, por ejemplo, ya que van a ser los fundamentos del juez? Te vas a tener que basar en los considerandos. O sea, para plantear un recurso de apelación, no. Quizá pueda hacer una aclaratoria si en los resultandos puso mal un nombre, por ejemplo, el nombre del demandado le erró en tal cosa, pero para interponer un recurso de apelación nos vamos a tener que basar en los considerandos, porque Bien. aplicó mal el derecho, porque tal fundamento no apreció determinado medio probatorio que sí, yo considero que es importante para resolver la cuestión. Bien, Gracias. pero no voy a fundar mi recurso de apelación en el fallo, porque el fallo solamente, obviamente, sí, me agravia, pero voy a tener que ver por qué el juez llegó a decidir eso, que eso está en los considerandos. Bien. Y por último, perdón, vos, Agustina, Aguado, Florencia Fernández Aguado. ¿Te puse el presente? Sí. Sí, bien. Sí, profe, lo que pasa es que yo estoy esperando que en el SIU me cambien el apellido, por ¿No eso. sos sí. Smith? No, Smith, no. Es Smith Aguado que figura en el SIU, pero me tendrían que poner Fernández Aguado. Ah, bien, nada que ver. Bien. Lo voy a corregir acá. Ya para hacerte una consulta. Sí. Estaba chusmeando acá en el código comentado que tengo, y hay un apartado que dice que las presunciones no establecidas por la ley no constituyen un medio de prueba, sino una operación mental. ¿Y no una operación mental? Sino una operación mental que realiza el juez sobre la base de indicios. A ver, ¿cómo dice? Las presunciones judiciales no constituyen un medio de prueba, sino una operación mental que realiza el juez sobre la base de indicios. Claro, es lo que yo les decía. Determinada cantidad de indicios, ¿sí?, que por su número, gravedad y concordancia le generan al juez una presunción que tiene por probado determinado hecho, pero que no es una declaración de un testigo que dijo, sí, vi esto. ¿Sí? Claro. Se llega a esa conclusión por determinados indicios que por su número, porque son, no sé, tengo 5 indicios, porque están probados esos indicios en el proceso, ¿sí?, y porque todos concuerdan y les llevan al juez, mediante la aplicación del sistema de la sana crítica, a tener por acreditado determinado hecho. Es como les decía con la simulación, no hay un contradocumento que diga esto es falso. Si el juez mira la escritura, es verdadera. La escritura se hizo en un escribano, dice que se hizo por determinado monto, que tal le vendió a tal. Ahora, ¿cómo prueba el pobre otro hermano que eso es falso? Por más que lo sepa. No tiene una prueba directa para probarlo. Se prueba por presunciones, que son los indicios. ¿Sí? Discúlpame, ¿te podría hacer una pregunta que por ahí me voy un poquito del tema con respecto al ejemplo que diste de los hermanos que me dio curiosidad? Suponete que los padres le dan a cada uno de los hermanos una propiedad antes de... Le pueden dar. Sí. Le pueden dar. Le pueden dar, si tienen 2 propiedades, le dan una a cada uno. Lo que hay que ver ahí es si se vulnera la legítima, pasa que ya entramos en un tema de sucesiones, si se vulnera la legítima, que es la porción que por ley le corresponde a cada uno de los hermanos en el proceso sucesorio de los padres. ¿Sí? Si le dan en partes iguales y los dos están de acuerdo... no hay problema.
pero se firma algún documento Una de que están de donación. acuerdo. Ah, una donación, claro. Sí. Cosa de que después no Se puede hacer apelen, ¿no? una donación con reserva de usufructo, que quiere decir que mientras los padres vivan, van a estar viviendo en esa casa, ¿sí? No lo van a poder sacar, por más que la casa sea esté escriturada a nombre de uno de los hijos. Bien. Bueno, gracias. Me queda ver un último tema de sentencia definitiva, que es el tema de la cosa juzgada. Lo van a ver, si no me equivoco, con la doctora Pereira, pero no está de más remarcarlo. ¿Qué es la cosa juzgada? Ya lo han escuchado seguramente en varias ocasiones, este concepto. Significa la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla. La cosa juzgada se va a analizar en sentido formal y en sentido material. En sentido formal, lo que implica es la inimpugnabilidad de la sentencia, cuando se agotan todos los recursos que proceden contra ella, o cuando transcurrido el plazo de notificación, ninguna de las partes interpuso ningún recurso. En este caso, la sentencia adquiere cosa juzgada en sentido formal. Más allá de que no se pueda interponer ningún recurso porque venció el plazo, porque interpuestos los recursos que consideraron las partes ya fueron resueltos, ¿sí? Ya no hay más recursos para interponer, no quiere decir que en otro proceso posterior se pueda rever lo resuelto en esa sentencia definitiva. El claro ejemplo de esto es lo establecido en el artículo 551, en donde, en el marco de un juicio ejecutivo, una vez que se dicta sentencia definitiva, se puede iniciar un proceso de conocimiento posterior, en donde a la parte que se considere perjudicada por la sentencia podrá utilizar otros medios probatorios que en el juicio ejecutivo no están permitidos. ¿Ya vieron ustedes esto? Juicio ejecutivo, sí. ¿No? Sí, sí, ya lo vimos. Sí, lo vieron. Bien. ¿Quién puede leer el artículo 551? ¿551, profe? Sí. Juicio ordinario posterior. Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas en aquella. Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podrá hacerse valer en el ordinario. No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no puso excepciones respecto de las que legalmente pudo deducir, ni para el ejecutante en cuanto a las que se hubiese allanado. Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución.
Bien, entonces, con estas limitaciones que plantea el artículo 551, se puede modificar en un juicio ordinario posterior la sentencia definitiva dictada en un juicio ejecutivo. Entonces, esa sentencia definitiva que se dicta en un juicio ejecutivo adquiere cosa juzgada en sentido formal, no material. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada en sentido material es cuando esa sentencia ya es inmodificable. A la inimpugnabilidad que adquiere la sentencia, que vimos recién, se le agrega la imposibilidad de que en cualquier circunstancia y en cualquier otro proceso se juzgue de un modo contrario a lo decidido en aquella sentencia, ¿sí? La cosa juzgada material presupone la cosa juzgada formal, pero no al revés, ¿sí? Entonces, para recapitular, ¿qué tienen que saber de este tema? Resoluciones judiciales tenemos del artículo 160 al 163. Tenemos 4 tipos de resoluciones judiciales: providencias simples, sentencias interlocutorias, homologatorias y sentencias definitivas. Tenemos requisitos comunes a los 4 tipos de resoluciones judiciales y tenemos requisitos propios, salvo las providencias simples que no tienen, solo los comunes, requisitos propios a cada una de las resoluciones judiciales. ¿De dónde estudian esto? Del código comentado, de los autores que estén estudiando, tienen modelos en el campus, ¿sí? Y a esto le agregamos el concepto de cosa juzgada y la diferencia de cosa juzgada en sentido formal y cosa juzgada en sentido material. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda? De resoluciones judiciales no es un tema difícil, es un tema corto, ¿sí? Y es bastante sencillo. Lo que sí tienen que saber es de las sentencias definitivas, las partes de resultandos, considerando si fallo, no lo tienen en el código, sí va a estar en los libros, pero tienen que ubicar cada uno de los incisos, como dijimos, en cada una de estas partes. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ya no tienen más clases conmigo, ya nos vemos directamente el día del parcial, que si no me equivoco es el 8. Sí, el 8. ¿Alguna pregunta? Los que no podían rendir, ¿ya lo solucionaron? Que tenían otra materia. Sí, nos dijeron que podíamos rendir 8:30 primeros. Ah, claro, perfecto, lo que yo les había dicho, buenísimo. Bárbaro, listo. Bueno, ¿alguien que haya ingresado después y no me dio el presente? Yo, profe, entré un poco más tarde. Espinosa. Pilar. Espinosa, Pilar. Bien. ¿Alguien más? Bien, profe. ¿Quién? No veo. No. ¿Quién habló que no veo? Bustamante. Agustina, sí, también acá. ¿Alguien más? No. Bueno, nos vemos entonces. El parcial es en la facultad, ¿no? ¿O les dijeron que es por Zoom? No, presencial. Es Presencial, doctor. perfecto. La Bueno, hora listo, es nos en vemos horario de cruzada, ¿verdad? Sí, debe empezar 8:30, me imagino que antes del horario de cursada. Sí. Perfecto. Y a los de parlamentario nos dijeron que 8:30. Bien. Sí, yo creo que arranco 8:30, les tomarán a ustedes primero, tomaremos a ustedes primero y después seguimos con el resto, ¿sí? Pero empieza Gracias. temprano, sí, tenemos las aulas hasta el mediodía. Bien, Muchas gracias, bueno, cualquier doctora, por duda a habernos través del permitido campus. estar. ¿Cómo? Muchas gracias por habernos permitido estar, porque No, entendimos por perfecto. favor. Un Perfecto. placer, cuando quieran, no hay problema. Gracias, Muchísimas Camila. gracias. Adiós, nos vemos el otro lunes. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, adiós. Lunes o viernes.